Buenas, esto es BIM Praxis, el podcast donde el BIM se encuentra con la inteligencia artificial. Exploramos la ciencia, la tecnología y el futuro desde el enfoque de la arquitectura, ingeniería y construcción. ¡Empezamos! Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en el futuro de la inteligencia artificial y para guiarnos tenemos las reflexiones de una de las personas que literalmente construyó este campo. Geoffrey Hinton. Exacto. Geoffrey Hinton, uno de los llamados padrinos de la IA. La fuente es una entrevista muy reciente, donde la verdad se moja bastante y nos da su visión para los próximos 5 o 10 años. Y nuestra misión aquí es esa, ¿no? Ir un poco más allá del titular. No es solo hacer una lista de predicciones, Claro. sino entender la lógica que hay detrás. Vamos a analizar las aplicaciones que él ve, casi como inevitables, cómo cree que la tecnología va a evolucionar por dentro y, sobre todo, qué nos dice todo esto sobre la ciencia y nuestra propia forma de entender el mundo. Y para empezar, hay una anécdota que a mí me parece que lo enmarca todo a la perfección. En 2016, Hinton soltó una bomba, dijo que en 5 años la IA reemplazaría a los radiólogos. Que no pasó, claro. Obviamente, se equivocó, no pasó en 5 años. Pero lo fascinante es que él mismo usa ese error como punto de partida para explicar su visión de ahora, que es mucho más compleja y, la verdad, mucho más interesante. Totalmente. Es como si ese fallo le hubiera servido para afinar la puntería. Y vaya si la ha afinado. Pues vamos a ver a qué apunta ahora. Empieza por 3 áreas que van a cambiar por completo. La primera, y quizás la que más nos toca de cerca, es la sanidad. Y retoma precisamente esa idea de los radiólogos, ¿no? Totalmente. Él mismo lo dice, me equivoqué en el plazo, pero no en la dirección. Sostiene que el cambio no es que vaya a pasar, es que está pasando ya. Ya. Hay más de 250 aplicaciones aprobadas por la FDA para que una IA interprete escáneres médicos. Y no son experimentos, ¿eh? Se están usando en las principales clínicas oncológicas del mundo. O sea que no es futuro, es presente. Es presente. Su nueva predicción, mucho más cauta, es que en unos 5 años más, la sustitución será una realidad palpable. Vale, pero la pregunta del millón es, ¿qué pasa con los radiólogos? ¿Se van todos al paro? Porque es el miedo que surge siempre con estas conversaciones. Es una pregunta lógica, sí. Pero Hinton ofrece una visión bastante optimista. No cree que desaparezcan. Su trabajo, dice, se va a transformar. ¿Cómo? Pues dejarán de ser los que miran la foto para convertirse en los que, por ejemplo, comunican los resultados al paciente, o planifican los siguientes pasos, o se encargan de los casos más ambiguos, los más complejos. De hecho, dice que durante un tiempo la combinación de humano e IA será el estándar de oro. Mejor que cualquiera por separado. Exacto. La IA se convierte en una herramienta brutal que les libera para hacer tareas de, digamos, más valor. Entiendo. Y añade un punto económico que me parece clave. La sanidad, dice, es un sector elástico. Elástico. ¿Qué quiere decir con eso? Que hacer a los médicos más eficientes no crea desempleo, sino que expande el servicio. Permite que más gente reciba mejor atención y más rápido. En un sistema que siempre está saturado, la eficiencia es una bendición, no es una amenaza. Es un buen punto, la verdad. Y me parece que esto de interpretar imágenes es solo la punta del iceberg de lo que viene en medicina, ¿verdad? Por supuesto. La entrevista destaca otros 2 frentes. El primero es el diagnóstico en general. Y cita un dato que es tremendo. En casos difíciles, una IA de hace un año ya acertaba el diagnóstico correcto el 50% de las veces. ¿Y los médicos? ¿El 40%? Y si los juntas, la tasa de acierto subía al 60%. ¡Wow! Si piensas que solo en Norteamérica mueren 200.000 personas al año por errores de diagnóstico, estamos hablando de salvar decenas de miles de vidas. Es una cifra que te deja helado. Y el segundo frente es el diseño de fármacos. Esto ya no es ciencia ficción. Ya hay medicamentos diseñados íntegramente por IA. ¿Diseñados por IA? Sí, sí. Y que están ya en fase de ensayos clínicos con humanos. La capacidad de simular interacciones moleculares a una escala masiva va a acelerar la medicina de una forma que aún no podemos ni imaginar. Es increíble el impacto en algo tan físico. Pero Hinton lleva esta idea de la hiperpersonalización a un campo totalmente distinto. A la educación. Sí, y aquí es bastante provocador. Suelta otra de sus grandes afirmaciones. Dice que la IA será mucho, mucho mejor dando clases particulares que cualquier humano.
Esos son palabras mayores. ¿Y en qué se basa para decir algo así? A ver, él parte de una idea que en pedagogía se conoce bien. Un buen tutor personal puede llegar a duplicar la velocidad a la que aprende un niño. Claro, pero es un lujo. Exacto. Es un lujo carísimo e inaccesible para la mayoría. Lo que Hinton imagina es un tutor de IA entrenado no con 10 niños, sino con los datos de millones de estudiantes. Esa IA podrá intuir con una precisión asombrosa por qué un niño concreto no entiende un concepto. Es el vocabulario, es un paso lógico anterior que no ha asimilado, y podrá adaptar la explicación a su medida, en tiempo real. Entiendo la idea del tutor personalizado, pero en la práctica, ¿qué diferencia real notaría un estudiante frente a, no sé, ver un vídeo en YouTube? Pues él mismo lo ilustra con una anécdota personal. Dice que odiaba los aburridos vídeos de formación que le obligaban a ver en Google. Me suena. Era un monólogo pasivo, ¿sabes? Un tutor de IA, en cambio, sería un diálogo constante, un tira y afloja interactivo. Sería infinitamente más eficiente. Y cree que esto lo veremos en los próximos 10 años. Suena increíble, pero también un poco aislado, ¿no? ¿No hay un riesgo de que los niños pierdan el componente social del aprendizaje si su principal tutor es una máquina? Es una objeción muy pertinente, sí. Y aunque en la entrevista no entra en ese debate, sí que pone un límite a su propia predicción. Dice que esto funcionará muy bien para el conocimiento estructurado, pero tardará mucho más en llegar a niveles como un doctorado. Ah, vale. Que él describe más como un aprendizaje de oficio, donde la relación con un mentor humano es, bueno, insustituible. O sea, no lo ve como un reemplazo total. De acuerdo, tiene sentido. Y de la sanidad y la educación nos lleva a la tercera gran transformación, la ciencia misma. Sí, y aquí se alinea por completo con Demis Hassabis, el CEO de DeepMind. Ambos creen que la IA es la herramienta definitiva para acelerar el progreso científico. Y el primer campo que va a caer, según Hinton, son las matemáticas. ¿Por qué las matemáticas en concreto? Parece de las cosas más humanas y creativas que hay. Pues justo por lo contrario. Para una IA, las matemáticas son un sistema cerrado, un universo con reglas claras, donde las verdades se pueden demostrar sin ambigüedad. Y esto permite que la IA pueda jugar a las matemáticas. Puede generar una conjetura, intentar demostrarla y verificar si la demostración es correcta de forma automática. Es un ciclo de aprendizaje perfecto. Espera, pero ¿cómo es posible que una IA aprenda a hacer matemáticas, que parece algo tan abstracto, simplemente jugando sola? ¿Cómo funciona ese salto de imitar a crear? Usa la analogía del ajedrez y el Go, que es perfecta. Al principio, programas como Deep Blue aprendían analizando millones de partidas de humanos. Imitaban. Claro, tenían un techo. 2. Exploró jugadas que ningún humano había considerado jamás. Aprendió de sus propios aciertos y errores a una escala, bueno, sobrehumana. Y él cree que veremos lo mismo en matemáticas. En 10 años, que las IAs no solo resolverán problemas, sino que descubran nuevas matemáticas. Vale, si esto se cumple y la ciencia se acelera de esta forma exponencial, ¿cómo nos cambia la vida a nosotros en el día a día? Da un ejemplo que es brutalmente concreto y poderoso. Pide que imaginemos un futuro donde, como parte de un chequeo anual, nos hacemos una resonancia magnética de cuerpo entero. Ajá. Y esa resonancia no la mira un humano cansado, la interpreta una IA que ha visto cientos de millones de escáneres. En la práctica, dice, dejarías de morir de cáncer por sorpresa. ¡Ostras! La mayoría de los tumores se detectarían en fase 1, cuando son minúsculos y curables. ¡Qué potente! Y no es una fantasía. Menciona el caso real de Craig Venter, uno de los pioneros del genoma. Venter se hacía estos escáneres por su cuenta y uno le detectó 2 cánceres de próstata muy agresivos. ¿Y se curó? Se los quitaron y se curó. La IA podría hacer que ese privilegio de millonarios sea accesible para todo el mundo. Es una visión potentísima. Pero dejemos las aplicaciones un momento y vayamos a las tripas de la tecnología. Si hoy nos parece increíble lo que hace, ¿qué podrán hacer estos modelos dentro de 5 años? Aquí se nota muchísimo que aprendió la lección con los radiólogos. Es muy cauto. Nos recuerda que hace solo 5 años GPT-2 nos volaba la cabeza porque podía escribir un párrafo coherente. Y ahora nos parece un juguete. Un juguete primitivo, exacto. Pues su predicción es que la IA de hoy nos parecerá igual de primitiva en 2030. ¿Y en qué notaremos ese salto? ¿Serán solo mejores o habrá un cambio cualitativo? Él se centra en 2 cambios cualitativos.
El primero, que razonarán mucho, mucho mejor, y el segundo, que tendrán muchísimas menos alucinaciones. Menos alucinaciones. Sí, que serán capaces de, por así decirlo, escucharse a sí mismas, analizar lo que acaban de generar, darse cuenta de que no tiene sentido y corregirse sobre la marcha. Se parecerán más a una persona honesta, que intenta decir la verdad. Justo. El tema del razonamiento es clave, porque choca con décadas de investigación en IA, con la idea de la IA simbólica, de que para razonar hacen falta reglas, lógica. Totalmente. Él mismo está sorprendido. Durante 40 años, la ortodoxia decía que para que una máquina razonara, tenía que traducir nuestro lenguaje a un lenguaje formal como las matemáticas, y luego aplicar reglas. Hinton ahora dice sin rodeos que esa idea es un disparate. Un disparate. Sí, el éxito de técnicas como la cadena de pensamiento, donde el modelo simplemente piensa en voz alta, en lenguaje natural, demuestra que se puede razonar sin necesidad de traducir a lógica. Es muy duro con los que aún defienden sistemas híbridos que mezclan redes neuronales con lógica. Durísimo. Y para criticarlos, usa una analogía que es brutal, la verdad. Compara a los defensores de los sistemas híbridos con los fabricantes de motores de gasolina que, viendo llegar el motor eléctrico, proponen usarlo, pero solo para inyectar la gasolina de forma más eficiente en su viejo motor de combustión. Vaya. O sea, ¿se niegan a aceptar que el paradigma ha cambiado por completo? Exacto. Vale. Si entender no es traducir a lógica, ¿qué es entonces? ¿Cómo lo explica él? Aquí es donde la entrevista se pone fascinante. Propone un modelo mental para que lo entendamos. Dice que entender, para estos modelos, es convertir las palabras en enormes vectores de actividad neuronal. Vale, ¿y cómo visualizamos eso? Pues mira, pide que imaginemos que las palabras son piezas de Lego, pero en vez de tener, no sé, 6 u 8 enganches, tienen 1000. 1000. Y lo más importante, no son rígidas, son deformables, como si fueran de plastilina. Ah, como si fueran piezas de Lego blandas. Exacto. Cada palabra es un bloque con una forma general, pero cuando la pones junto a otras, se amolda, se deforma un poco para encajar con el contexto. La palabra banco se deforma de una manera si está junto a dinero y de otra muy distinta si está junto a parque, ¿sabes? Claro. La comprensión es ese proceso en el que todos los bloques de la frase se ajustan entre sí hasta que forman una estructura estable y coherente. Es una imagen muy potente. Y le añade una capa más. Dice que imaginemos que esos bloques están cubiertos de pequeñas manos. Manos. Sí, pequeñas manos. Esas manos son lo que en IA se llama el mecanismo de atención. Son las que deciden con qué otros bloques se van a conectar y con qué fuerza. Al final, dice, este proceso se parece mucho más a cómo una proteína se pliega para encontrar su forma funcional, un proceso biológico, que a aplicar reglas lógicas. Es un cambio de paradigma total. Y esto me lleva, bueno, es casi una pregunta filosófica, ¿no? La inteligencia humana no está solo en el cerebro, está conectada a un cuerpo, a sentidos. ¿Necesitan las IAs un cuerpo para ser realmente inteligentes? Él separa muy bien la teoría de la práctica. Desde un punto de vista filosófico, dice, los chatbots demuestran que se puede aprender una cantidad de conocimiento alucinante del mundo físico solo con texto. Pero en la práctica. Pero en la práctica no es la forma más eficiente. Si quieres que una IA entienda de verdad conceptos como espacio, peso o inercia, es mucho más rápida si le das una cámara y un brazo robótico y la dejas interactuar con el mundo. Y hablando de interactuar con el mundo, ¿qué opina de todo el revuelo que hay con la IA agéntica? Estas IAs que actúan por nosotros. Sencillos que pueden reservar un vuelo o una mesa en un restaurante. Pero él sospecha que muy pronto tendrán acceso a nuestras tarjetas de crédito para comprar cosas directamente. Ostras. Y lo más interesante, que podrán coordinarse entre ellos para realizar tareas complejas. Literalmente, dice que estamos entrando en la era de los agentes. Vale. Pero todo esto suena a un crecimiento infinito. Más datos, más ordenadores. ¿No hay un límite? ¿No nos vamos a chocar contra un muro energético o de datos? Sí. Y este es un punto crucial de la entrevista. Hinton afirma que efectivamente hay un límite. Los datos de texto de calidad que hay en Internet ya están prácticamente todos usados. Ya no hay más. Y la ganancia que obtienes por hacer los modelos más y más grandes es cada vez menor, es logarítmica. Gastas el doble de energía para una mejora minúscula. Así que sí, hay un muro. Espera. Esto suena a la solución para el problema que acabamos de comentar. Si la IA puede generar sus propios datos para aprender matemáticas, como AlphaGo,
¿No podría usar esa misma habilidad para superar el límite de los datos de Internet? Has dado en el clavo. Esa es exactamente la salida que él propone. La única forma de que los modelos sigan mejorando de forma exponencial es que dejen de depender de datos humanos y empiecen a generar los suyos propios. A través del razonamiento. A través del razonamiento. Un modelo puede analizar sus propias creencias, encontrar una contradicción y usar esa contradicción como una señal de aprendizaje potentísima. Por ejemplo, si un modelo cree A y cree B, y de ahí se deduce C, pero en su red tiene almacenada la creencia no C, ahí hay un error. Y ese error es un dato nuevo. Es un dato de entrenamiento nuevo y de altísima calidad, generado por el propio modelo. Así es como, según él, pueden llegar a ser mucho más inteligentes que nosotros. Entendido. Entonces, para dar ese salto necesitamos una nueva revolución, una arquitectura de IA completamente nueva que sustituya a los Transformers. Él está convencido de que los Transformers no son el final del camino, que vendrán otras arquitecturas. Pero, y esto es una de las ironías más bonitas de la entrevista, dice que los propios Transformers le han inspirado una idea fascinante sobre cómo podría funcionar nuestro propio cerebro. Perdona que te interrumpa, pero entonces, ¿está diciendo que la IA que él ayudó a crear le está dando pistas sobre la neurociencia, el campo que intentaba entender al principio? Exactamente. El alumno está enseñando al maestro. La clave está en la memoria a corto plazo. Los Transformers son tan potentes porque mantienen en su memoria un contexto enorme de todo lo que han procesado. El cerebro humano, sin embargo, no tiene espacio para guardar toda esa actividad neuronal reciente. Sería insostenible. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Buena pregunta. ¿Cuál es su hipótesis? Hinton postula que debe existir una tercera escala de tiempo en el cerebro. A ver, tenemos la actividad de las neuronas, que es súper rápida, milisegundos, y tenemos el aprendizaje, los cambios en las conexiones, que es muy lento, ¿vale? Vale. Pues debe haber algo en medio. Él lo llama pesos rápidos. Pesos rápidos. ¿Qué serían exactamente? Serían cambios temporales y muy veloces en la fuerza de las conexiones entre neuronas. Imagina que las conexiones tienen un valor base que se aprende lentamente, pero que para una tarea concreta ese valor puede fluctuar muy rápido para almacenar información sobre el contexto actual. Como una capa de memoria temporal. Eso es, una capa superpuesta a la estructura de largo plazo. Esta capa podría almacenar muchísima más información que la simple actividad neuronal, permitiendo al cerebro tener un contexto amplio, de forma parecida a un transformer. Es una idea teórica, pero inspirada directamente por la IA. Es alucinante que el camino sea de ida y vuelta. Y ya para terminar, después de todo este viaje, ¿qué conclusión saca sobre el cerebro humano? Que al final era su objetivo original. Pues lo admite con una humildad que desarma. Dice, fracasé en mi intento de entender el cerebro, pero por el camino creamos estas máquinas. Su conclusión actual es que el cerebro y la IA en realidad están optimizados para resolver problemas distintos. ¿En qué sentido? El cerebro tiene una cantidad de conexiones demencial, 100 billones, pero muy pocos datos de entrenamiento. Una vida humana son solo unos pocos miles de millones de segundos. Ya. La IA actual es lo contrario. Tiene pocas conexiones en comparación, 1 billón como mucho, pero una cantidad casi infinita de datos. El método que usa la IA, la retropropagación, es perfecto para su problema. Pero el cerebro, con sus limitaciones, seguramente encontró otra solución. En resumen, la visión de Hinton nos deja un mapa bastante claro. Por un lado, un impacto transformador e inminente en sanidad, educación y ciencia. Por otro, un giro copernicano en lo que significa entender, alejándolo de la lógica y acercándolo a un modelo más biológico, más contextual. Y finalmente una búsqueda de nuevas arquitecturas de IA que, de rebote, nos está dando ideas nuevas y sorprendentes sobre nuestro propio cerebro. Exacto. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Si Hinton tiene razón, y la comprensión no es un proceso lógico de decodificar un significado que ya existe, sino un acto creativo, casi artístico, de plegar palabras para que encajen en un contexto y creen el significado en ese momento, la pregunta para darle vueltas es: ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias conversaciones? Sobre la forma en que, palabra a palabra, estamos constantemente construyendo y negociando la realidad. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por tu atención.
Esto es BIM Praxis. Nos escuchamos en el próximo episodio.